Hoy vamos a hablar de Giordano Bruno, el sacerdote mutante que la misma Inquisición envió a la hoguera por tener razón. Giordano Bruno fue un pensador italiano, filósofo y poeta que nació en Nola, Italia, en 1548 y muere quemado por la Inquisición en la hoguera en Roma el 17 de febrero de 1600. Ciertamente, Giordano Bruno sentía devoción por la astronomía, por contemplar el cielo de noche y entender las leyes y sabiduría que estaban detrás de este tan complejo como bello orden, que no es resultado del azar científico, ni tampoco resultado del capricho de un dios ciego. Lo más notable es que Giordano Bruno fue sacerdote dominico. Investigó siempre las teorías alternativas y por eso la curia o núcleo del poder romano lo censuró y lo acusó varias veces de herejía. Por eso, Bruno viajó a Francia e Inglaterra para poder publicar sus ideas en libros y tener contacto y discutir con intelectuales fuera de la iglesia. Así, logró publicar en el extranjero parte de su trabajo y ser profesor en universidades de París y Oxford. El reconocimiento en el extranjero a sus ideas solamente trajo más celos a Roma, que lo hizo recluir en un monasterio carmelita en Frankfurt, donde a pesar de eso, él publicó algunos poemas. En el año de 1591, Bruno es entregado a la Inquisición por Giovanni Mocenigo, que hizo que lo juzguen y lo torturen en una época donde sacerdotes tenían hijos con cortesanas, donde religiones participaban de dudosas reuniones reñidas con la moral y donde el Papa vivía en medio de privilegios y rodeado de oro provisto por impuestos del pueblo, donde el Papa seguía siendo socio de la nobleza y reyes, como en el triste holocausto de los templarios. Giordano Bruno, torturado, no se retractó de sus ideas, que hoy son las que los científicos enseñan como conquistas, y murió quemado en Roma el 17 de febrero de 1600. Algunas de las obras filosóficas más importantes publicadas de Giordano Bruno, porque encima muchas fueron tiradas en la hoguera y quemadas, o el Vaticano aún las conserva en secreto, pero de las que pudo publicar en el extranjero, las principales son La sombra de las ideas, Candelero, Mundo, magia y memoria, y La expulsión de la bestia triunfante. El verdadero nombre de Giordano Bruno era Filippo Bruno. A los 14 años viajó a la ciudad de Nápoles a estudiar y fue sacerdote en 1572. En 1575, 3 años después, se recibió de doctor en teología con un promedio de notas eminente. ¿Cuáles serán las ideas que llevaron a Giordano Bruno a la hoguera? Para él la ciencia, la religión y la sabiduría eran lo mismo. Amaba a Dios en sus creaciones y el conocimiento real del universo no era para dejar de respetar a Dios, sino al contrario, admirarlo más por la inteligencia que creó el orden complejo que está detrás de todo. Esas ideas lo enfrentaron con el sistema, con la dinastía de religiosos fanáticos cómplices del poder, que enseñan verdades a medias, obediencia a la minoría que gobierna, y todos aquellos que desean tener pensamiento propio y ver lo que sucede realmente son condenados por el sistema como traidores y etiquetados como herejes, expulsados de su círculo y de la sociedad, ridiculizados, censurados y algunos llevados hasta la Inquisición y la hoguera. Giordano Bruno sufrió la persecución, pero no se rindió como Galileo, que bajó la cabeza ante el Papa. Sostuvo sus ideas hasta el fin y le costaron la vida, aunque 5 siglos después el Papa tuvo la caradurez de pedir perdón por lo que le hicieron a Bruno y darle la razón a él. Repasemos algunas de las ideas que componían el pensamiento o filosofía que predicaba Giordano Bruno. Primero decía que el universo es más que un mecanismo sin inteligencia. No es fruto del azar ni del capricho de un dios ciego, sino que en ese complejo orden se deduce una inteligencia detrás. La segunda idea era que Dios era más que una cadena de causas, que una máquina al azar y una serie de fábulas.
El universo era un sistema donde la naturaleza era la parte baja, donde la materia adquiría conciencia y a través de ella la inteligencia, que iba pasando a cuerpos cada vez superiores, y donde la conciencia humana a través del conocimiento de las leyes adquiría conciencia de la inteligencia universal, que es la manifestación de Dios. La tercera teoría decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol y la Tierra era solo uno de tantos planetas. El universo estaba formado por un mar de soles que contenían mundos, muchos de ellos habitados por animales y seres humanos, algunos de estos iguales a nosotros, otros inferiores y algunos superiores en progreso y conocimiento. Además decía que en el cielo no había ángeles ni demonios, sino piedras y mundos habitados por inteligencias avanzadas que manejaban otros conocimientos. Además decía que el orden del universo se manifestaba en la naturaleza por la energía que se manifestaba en la materia, que subía como conciencia a través de la naturaleza y que crecía y aprendía como vida hasta adquirir conciencia de sí mismo en el hombre. Y observando la naturaleza y a sí mismo, éste adquiría la comprensión del orden que se manifiesta a través de leyes y símbolos. Este orden es el plan interactivo por el cual el universo alcanza conciencia de sí mismo, tras fragmentarse en partes que descienden como energía en la materia y como vida en la naturaleza, y como inteligencia en el alma, que permite trascender al hombre adquiriendo la comprensión del orden y la inteligencia divina. Fue Giordano Bruno un mutante cultivado por extraterrestres, otro obsequio de buena voluntad, entregado para impulsar nuestra evolución colectiva a través de joyas o de mutantes, como también habrían sido Tesla, Einstein, Hawking o el mismo Jesús, entre muchos otros. Además, hay muchos misterios que rodean a Giordano Bruno. Primero, ¿de dónde sacó sus ideas que eran avanzadísimas para su época y aún para la época actual? Segundo, ¿acaso él era integrante de órdenes esotéricas, herederas de enseñanzas secretas que venían de las sombras de los tiempos, transmitidas como lo que se conoce como tradición primordial? ¿Acaso él era integrante del Priorato de Sion, una sociedad secreta que transmitía y estudiaba verdades demasiado profundas y peligrosas para las religiones y el poder establecido? Giordano Bruno se comunicaba con seres más allá de la Tierra, extraterrestres que la Iglesia llamaba demonios. Aunque viendo todos los escándalos de la Iglesia con pedofilia, sus lavados de dinero y vínculos con la mafia, su fortuna que podría acabar con la pobreza del mundo varias veces, sus inversiones en bancos e industria de armamento, y que al final las que tenían razón eran las teorías de Giordano Bruno, entonces los demonios están en otras partes. Giordano Bruno, gracias por tus ideas y perdón porque te hicimos lo mismo que a Jesús, sacrificarlo para callarlo porque decía verdades que molestaban al sistema. Muchas gracias.